¿Qué tal? Soy el profesor Ernesto Monroy Cruz y bueno, en esta ocasión me encuentro en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México, Campus Atitalaquia. Y nos encontramos aquí en el laboratorio de mecatrónica donde nos han brindado las facilidades para hacer la demostración de cómo es que se lleva a cabo la conexión de los circuitos electroneumáticos. Acompáñenos. Aquí vemos nosotros un tablero, el cual está diseñado específicamente para hacer prácticas relacionadas a automatización. Entonces, este tablero contiene PLCs, tiene también cuestiones neumáticas, ¿sí? Y bueno, botones, así como lámparas, ¿sí? Indicadoras. Entonces, a su vez tiene disponible una fuente de alimentación de 24 volts de corriente directa, así como 5 volts. ¿Sí? Entonces, para nuestro caso, lo que vamos a estar ocupando son solamente dos botones que tenemos aquí disponibles, un botón pulsador, que es este verde, y otro interruptor, pero este sí es fijo. Entonces, pulsador, interruptor. Luego, la alimentación que nosotros podemos ver aquí en esta mesa de prácticas es que en la parte superior tenemos la alimentación positiva de 24 volts y en la parte de abajo tenemos la alimentación de 0 volts. ¿Sí? Entonces, toda esa parte superior, donde nosotros llegamos a ver 24 positivo, vamos a tener disponible ello. Y asimismo, todas las partes de 0 volts, vamos a tener disponible 0 volts. ¿Sí? Esta parte de aquí son todas las terminales de un PLC que está incluido en esta mesa, pero para efectos de este video, eso no lo vamos a tocar para nada, ¿sí? Es muy independiente. Entonces, bueno, previamente aquí ya hemos montado un cilindro de doble efecto, tiene una entrada y dos, ¿sí? Una electroválvula biestable, dado que tiene dos solenoides, ¿sí? Y bueno, también tenemos disponible aquí ya la unidad de mantenimiento, en donde la conexión que ya viene directamente del compresor, para que aquí tengamos disponible nuestra fuente de alimentación de aire, ¿sí? Entonces, el circuito que vamos a hacer ahorita de manera práctica es el control manual de un cilindro de doble efecto. Esto lo vamos a hacer a través de un botón pulsador que nos va a servir para que salga nuestro pistón, y cuando queramos que regrese vamos a tener la necesidad de presionar el interruptor que habíamos quedado que era el de aquí, ¿sí? Este. Entonces, un botón para que salga, otro botón para que regrese, ¿sale? Uno de los circuitos más básicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a proceder a realizar la conexión referente a nuestro circuito de fuerza. Nuestro circuito de fuerza pues debe de ir la conexión de la alimentación de aire directamente a la alimentación de nuestra electroválvula. Conectamos aquí. Revisamos que hayan entrado bien las mangueras para no tener fugas. Y bueno, ya está la alimentación a nuestra electroválvula. Lo que continúa pues es que directamente las salidas de nuestra electroválvula vayan directamente a las tomas de entrada de nuestro cilindro de doble efecto. Ok, eso hasta ahorita ya tenemos nuestro circuito de fuerza, ¿sí? El diagrama de fuerza, ¿sale? Entonces, lo que sigue ahora es cuestiones relacionadas a nuestro circuito de control, donde es un poquito la parte más interesante y fuerte de los circuitos electroneumáticos. Los voy a arrimar un poquito este módulo, ¿sí? Y lo que contiene este módulo es justamente relevadores, ¿sí? Cuando hacemos circuitos electroneumáticos, una de las opciones para tener ese control
es mediante relevadores. Este módulo trae dentro 3 relevadores de 24 volts, ¿sí? Cada uno de los relevadores, que podríamos dividirlo, aquí un relevador, terminales de otro relevador, y finalmente el tercero, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Tiene 2 terminales, que son las terminales de alimentación para la bobina del relevador, y después cada relevador tiene uno que es común, y además tendría su contacto normalmente cerrado y contacto normalmente abierto. Este es común a estos dos, de tal forma que yo puedo disponer de un contacto abierto si ocupamos estos dos, o un contacto cerrado si ocupara el común con el de arriba, ¿sale? De tal forma que yo tengo disponibles 4 contactos por cada bobina, ya sea que los ocupe cerrados o abiertos, o combinación entre ellos, es decir, 2 abiertos y 2 cerrados, o 3 cerrados, 1 abierto, es decir, tenemos disponible 4 contactos del tipo que deseemos, ¿sí? De acuerdo a nuestro diagrama. Entonces, bien, para ello ahora vamos a continuar entonces a la conexión de nuestro cilindro de doble efecto. En la electroválvula estamos visualizando que hay cables que son para energizar nuestra solenoide de la electroválvula. Vienen con colores rojo y negro. Como sugerencia, pues vamos a tratar de que el color rojo pues lo conectemos hacia positivo, ¿no? Y de nuestro diagrama también hacia 0 volts. Pero en realidad una solenoide no tiene polaridad, entonces no pasa nada si los conectamos al revés, pero por sugerencia vamos a guiarnos por los colores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a activar indirectamente nuestras solenoides. Si es indirectamente, sabemos que hay que hacer uso de bobinas. Entonces, mediante un botón, ¿sí?, pulsador, vamos a conectar la primera bobina. Entonces, voy a conectar acá una terminal, ¿sí?, del positivo de nuestra fuente de alimentación positiva, que vendrían siendo estos 24 volts, puede ser cualquiera de ellos. Voy a conectar aquí, ¿sí?, ese es 24 positivo, y vamos a conectarlo a este contacto abierto que pertenece al botón, ¿sí?, este de aquí. De acuerdo a nuestro diagrama también nos estamos guiando. Y posteriormente, el otro extremo de ese contacto de nuestro botón pulsador se va a ir hacia un extremo de nuestra primera bobina. Y entonces, nuevamente conectamos entonces aquí. Las bobinas del relevador tampoco tienen polaridad, entonces yo puedo conectar a cualquiera de estos dos, ¿sí? Y luego nos dice que del diagrama que estamos visualizando, el otro extremo de la bobina pues va directamente hacia 0 volts. Entonces vamos a conectar este punto hacia 0 volts, ¿sí? O sea, ya tenemos la primera línea de nuestro diagrama donde viene el botón pulsador en serie con la bobina, ¿sí? La primera bobina, que es la que a través de un contacto normalmente abierto, entonces voy a ocupar el común con un contacto normalmente abierto, ¿sí? Y ese contacto abierto es el que va a energizar a la solenoide, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la solenoide que provoca que nuestro pistón salga, ¿sí? Entonces, pues ahí debe de venir, ¿sí?, el negro, que lo vamos a conectar a 0 volts ya directamente. Entonces vamos a utilizar un cable, ¿sí?, para que lo conectemos y va a ir hacia 0 volts.
¿Sí? Yo lo puedo conectar aquí o a los de acá. Habíamos mencionado al inicio que toda mi línea de abajo tiene 0 voltios. ¿Sale? Y luego, vamos a acomodar aquí. Del contacto, normalmente abierto que vamos a utilizar, tenemos la necesidad de conectarlo de acuerdo al diagrama a positivo. Entonces voy a ocupar un normalmente abierto, ¿sí? Y se va a ir a positivo, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos la línea superior que va de positivo hacia el contacto abierto y el otro extremo del contacto abierto, que vendría siendo este, se une con la solenoide, que es la que nos había quedado. Entonces vamos a unir esta parte de aquí, ¿sí? Y ahí ya tendríamos lo que es la primera parte del circuito, que es para que el pistón pueda salir, ¿sí? De tal forma que ahora lo que necesitamos es hacer nuevamente el uso de otra bobina, que es la que nos va a permitir cerrar otro contacto normalmente abierto de ella, la cual ese contacto va a cerrar la otra solenoide. Pero este accionamiento de esta bobina la vamos a hacer con el interruptor. Yo lo podría hacer con otro pulsador, pero como aquí solamente tenemos disponible un pulsador y un interruptor, y ya ocupamos el pulsador, entonces ahora voy a utilizar el interruptor para que pueda regresar. Entonces, de la misma manera, vamos a conectar el botón, ¿sí? Del positivo de la fuente de alimentación se va hacia el botón. Yo quiero un avión de ese botón, ¿sí? Y luego ese botón hace contacto con la bobina, ¿sí? Entonces vamos a conectar ahí en un extremo de la segunda bobina, ¿vale? Entonces conectamos el extremo y nos vamos con la otra bobina, ¿vale? Y ese extremo de la bobina, de acuerdo al diagrama, nos dice que va a ir hacia 0 voltios, ¿sí? Si recuerdan, aquí la segunda bobina ya tenía la conexión a 0 voltios. Entonces, yo puedo conectar esta terminal hacia el de 0 voltios, pero también puedo hacer un puente con esta. ¿Por qué? Pues aquí hay 0 voltios. Nos vamos a hacer ese puente para no utilizar un cable desde aquí hasta allá arriba. Entonces nos vamos a evitar eso. Pues vamos a conectarlo aquí. Solamente lo estoy uniendo. ¿Vale? Y ya está, se hizo un puente. ¿Sí? Porque esta ya va hacia 0 voltios. Entonces ya tenemos alimentada la bobina a través de un interruptor. Lo que sigue entonces es que a través de un contacto normalmente abierto de esta bobina, energicemos la solenoide A-. ¿Sí? Entonces, vamos a ocupar que un contacto normalmente abierto, que vamos a utilizar este, ¿sí? Se vaya a positivo. Y aquí vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Aquí ya teníamos este contacto normalmente abierto que se fue a positivo. Para evitar que yo lo lleve hasta allá arriba, puedo aquí hacer un puente. Pero porque sé que este cable me lleva a 24 voltios. Nos vamos a hacer ahí el puente. Pues nada más voy a conectar aquí. Para que está el puente, ¿no? Y el otro extremo de nuestro contacto va hacia la terminal de la solenoide. Entonces lo voy a poner positivo, de tal forma que el otro extremo de la solenoide también va a 0 voltios. Si tenemos aquí el otro negativo de la otra solenoide que también va a 0 voltios, pues puedo también aquí conectar. ¿Sí? Vendría siendo lo mismo que yo lleve hasta acá arriba.
si aquí ya lo tengo disponible. Podemos hacer esos puentes. Entonces, hasta aquí ya tendríamos conectado también nuestro circuito de control. ¿Sí? ¿Qué es lo que seguiría? Bueno, pues vamos entonces a probar. Ok, vamos a probarlo ya que se tiene todo completo. Lo primero que necesitamos hacer es prender la fuente de voltaje, que sería con este botón. Ya que esté disponible el voltaje, yo pausé un poquito el video para cargar un poquito el compresor y tener aire disponible. Vamos a abrir la válvula y entonces a través del botón pulsador debe de salir el pistón. Lo dejo de soltar y ahí se quedó. ¿Cuándo va a regresar? Hasta que yo presione el interruptor para el regreso, que es el segundo. Y ahí está. Sale, regresa. Sale, regresa. Y bueno, ahí podríamos entonces estar jugando con estos dos botones, uno para que salga y uno para que regrese. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que un botón energiza la primera bobina, que mediante su contacto activa la solenoide a más y el pistón va a quedar afuera. Para que regrese, con el otro botón energizamos la bobina 2, que provoca que se cierre un contacto normalmente abierto en un pequeño instante y eso hace que se accione a menos. ¿Sí? Entonces, ese sería el primer circuito básico respecto a electroneumática. Bien, ahora vamos a ver cómo es la conexión de un pistón, pero para que este esté de forma oscilante. Quiere decir que esté saliendo, entrando de manera continua o cíclica. Esto mediante solamente la acción de presionar un botón. ¿Sí? Entonces, en cuanto al diagrama de fuerza, vemos que es exactamente el mismo, no cambia. ¿Sí? Sin embargo, lo que hemos agregado solamente es como ya queremos obtener algo hasta cierto punto un poco automatizado, que el pistón salga y regrese solo, estamos integrando ahora lo que son los sensores. ¿Sí? Los sensores que vamos a utilizar en este caso son sensores de tipo magnético. ¿Sí? Son estos pequeños cuadritos que estamos viendo ahí y que ya tienen un cable para que al final de él pues tengamos las terminales de su conexión. ¿Sí? 2. Y bueno, esa ventaja que nos da utilizar sensores magnéticos es porque vamos a permitir detectar cuando el vástago de nuestro pistón se encuentre adentro o cuando se encuentre afuera. ¿Sí? Un sensor para cada posición. El que sean magnéticos permite que en la parte del proceso, que nosotros ya tengamos una aplicación para una secuencia, el no tener el sensor en esta parte, pues nos va a permitir que el proceso no esté ininterrumpido, es decir, que no tengamos sensores que estorben. ¿Sí? Entonces, simplemente va con abrazaderas en estas partes y no tendría nada que ver ya dentro de un proceso en el cual estamos controlando. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de los sensores magnéticos. Ahora, vamos a utilizar entonces un interruptor para que empiece la función de estar entrando y saliendo. ¿Sí? Vamos a guiarnos nuevamente en el diagrama de conexión y vamos a ir siguiendo las líneas de nuestro diagrama. Entonces, lo primero que tenemos es un botón de marcha o de inicio. ¿Sí? Y vamos a utilizar en este caso el botón pulsador. ¿Sí? Entonces, vamos a conectar uno de los extremos de nuestro botón pulsador a positivo. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Y de ahí, de acuerdo al diagrama, pues nos dice que debe de estar conectado el sensor A0, es decir, el sensor que detecta que el pistón está dentro, lo cual vendría siendo este. Nos vamos a utilizar este. Para conectarlo, tiene dos terminales. La terminal café es la que debe ir hacia positivo.
¿Sí? Entonces, vamos a conectar esto. Conectamos debajo del contacto de nuestro botón de inicio. Y la otra, ¿a dónde se va a ir? Hacia nuestra bobina, que va a activar a su vez un contacto que energiza la solenoide. Entonces son nuevamente accionamientos indirectos a través de bobinas. ¿Sí? Entonces esta terminal va a energizar nuestra bobina 1. No alcanzó. Bueno, vamos a unir otro. Vamos a unir aquí y extendemos. ¿Ok? Y sabemos que el extremo de la bobina va hacia 0 voltios. Entonces conectamos aquí. ¿Sí? Ya está la primera línea. ¿Sí? Luego nos vamos a utilizar un contacto normalmente abierto, que es el que va a energizar a la solenoide A+, para que salga. Entonces, del contacto normalmente abierto tiene que ir hacia positivo. ¿Sí? Entonces, normalmente abierto y lo voy a llevar hacia positivo. ¿Sí? Luego, el extremo que sale de ese contacto tiene que ir hacia la solenoide. Entonces, en este caso, la solenoide A+, que vendría siendo este. Entonces, vamos a poner el positivo y sabemos que el otro extremo de ahí está. Esta tiene que irse a 0 voltios. ¿Sí? Entonces, en este punto hay 0 voltios. Lo podemos poner aquí. O poner un cable directamente hasta allá. Pues en este caso, simplemente lo vamos a puentear. ¿Sí? Si hace contacto. Y luego, ya tendríamos la primera parte para energizar la bobina que hace que el pistón salga. Y luego lo que queremos es que cuando el vástago salga, pues se detecte internamente el émbolo en esta posición. Entonces el émbolo quedaría en esta parte y es detectada por este segundo sensor, que es denominado como A1. Entonces, ese sensor A1 debe de activar mi bobina del relevador 2. Entonces vamos a conectar este sensor hacia positivo y la otra terminal tendría que ir hacia la bobina 2. ¿Sí? Y de la bobina 2 se va a 0 voltios. En lo cual ahí podemos hacer nuevamente un puente con algún punto de nuestro circuito donde ya lo hayamos mandado a 0 voltios. Puede ser cualquiera de estos dos. ¿Sí? Y lo que sigue entonces es un contacto abierto de nuestra segunda bobina para energizar la solenoide A-, la que va a hacer que regrese. ¿Sí? Entonces, primero debemos conectar ese contacto hacia positivo. ¿Sí? Entonces, este contacto abierto hacia positivo. Y aquí recuerden, este ya va positivo, entonces yo lo puedo conectar aquí haciendo un puente. ¿Vale? Y lo que continúa, pues ahora sí es conectar la solenoide. La roja hacia el común. Y esta sabemos que va hacia 0 voltios. 0 voltios los tenemos ya disponibles en esta parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos aquí unir. ¿Sí? Y de esa forma ya tendríamos conectada la parte eléctrica para esta aplicación. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver nuevamente la funcionalidad.
Prenderé el compresor, pausaré un poquito el video en lo que carga y vemos el funcionamiento. Bien, entonces ya cargado el compresor de aire, entonces vamos a proceder a probarlo. Prendemos la alimentación del circuito de control y vamos a ver aquí. Pues vamos a ver que a través del control, que quedamos que es un botón, como pusimos un pulsador, ¿qué pasa si yo solo lo presiono una vez? Sale y regresa, vuelvo a presionar. Para que sea cíclico yo debo dejarlo presionado. Voy a abrir el compresor nuevamente, aunque se va a hacer un poco de ruido, pero vamos a probarlo que esté entrando y saliendo de manera continua. Ahora, si quisiéramos hacerlo de manera continua, podemos solamente cambiar el botón pulsador por el interruptor y quedaría fijo. Vamos a hacerlo. Pues voy a presionar el interruptor y ahí va a quedarse trabajando. Podemos regular la velocidad de salida y de regreso. Esto a través de las válvulas reguladoras que vienen incluido en el cilindro de doble efecto. Voy a quitar el interruptor. Se detiene. Lo vuelvo a presionar. Vamos a hacer que sea más rápido. Apagamos, presionamos nuevamente el interruptor, lo quito, nuevamente, lo quito, ¿sale? Entonces ese sería el segundo circuito relacionado a un cilindro de doble efecto funcionando de forma oscilante, ¿sí? Pues nuevamente continuamos con la demostración de los circuitos electroneumáticos. Ahora lo que vamos a hacer es un circuito que nos permita obtener la secuencia de dos pistones. Vamos a tener en este caso el cilindro A y el cilindro B. La secuencia es la que observamos en el diagrama, el cual nos va a servir para ir realizando la conexión. Entonces, ese diagrama puede resultar de manera intuitiva, dado que es una secuencia simple, pero también se puede llevar a cabo mediante la metodología paso a paso para circuitos electroneumáticos. Entonces, bueno, ya está generado el circuito. Vamos a ir siguiéndolo para realizar la conexión. Y la secuencia nos dice que es, el cilindro B va a salir. Una vez que sale, a su máxima carrera, sale el pistón A. El cilindro B debe de regresar y finalmente el cilindro A regresa. De tal forma que yo puedo tener eso a manera de ciclo único o como ciclo continuo. Es decir, si yo elijo un pulsador, cuando yo lo presione, solo se va a hacer la secuencia una vez y termina. Pero si ya le pongo un interruptor, la va a estar haciendo de manera continua hasta que deshabilitemos dicho interruptor. Entonces, en cuestión de lo que apreciamos aquí, a diferencia del otro, ya mencionamos, se ha agregado un pistón nuevo y a su vez
Este pistón pues debe de estar controlado por su electroválvula, que también es biestable. Entonces tenemos las dos solenoides. Y otra cosa es, de la alimentación principal de aire, que es la que sale de la unidad de mantenimiento, se ocupó una conexión tipo Y o tipo T, ¿sí? O derivador. Y lo que hace es que de un punto distribuye hacia dos, que en este caso van a ser las entradas de aire de mis electroválvulas. Entonces, esto es el diagrama de fuerza, ¿sí? Cada pistón tiene sus dos sensores magnéticos que me van a detectar cuando está dentro y cuando está fuera. Vamos entonces a ir siguiendo el diagrama que podemos observar ahí en pequeño de cómo sería la conexión. Pues vamos a ocupar primeramente un botón pulsador. Ese botón pulsador lo debemos de conectar hacia 24 voltios. Aquí está. Este es el botón pulsador que utilizaremos. Luego, en la salida de ese botón debemos conectarlo hacia nuestro sensor A0. Entonces, el sensor A0 vendría siendo este, ¿sí? Entonces, vamos a conectar la salida del interruptor y después de ese sensor tenemos que irnos hacia la bobina. En este caso, pues vamos a ocupar 4 bobinas, por eso ahora ya tenemos un módulo de 4 relevadores. Entonces, conectamos el sensor con nuestra primera bobina de relevador. ¿Sale? Y de la salida de esa bobina vamos nosotros, que debe ser conectado hacia 0 volts. Entonces, este lo conectaremos a 0 volts, ¿sí? Y bueno, ahí tendríamos la primera línea de nuestro diagrama. Posteriormente, lo que vamos a hacer es que un contacto abierto de nuestro primer relevador es el que va a energizar a la solenoide para que salga B. Entonces, ocupamos un contacto normalmente abierto, ¿sí? En este caso son los de la parte superior. Entonces, ocuparé este. Y tiene que ir a positivo. Nos lo vamos a conectar a 24 volts. La salida de ese contacto o el otro extremo tiene que ir hacia la solenoide de B+. Entonces, esta es la electroválvula de B. B+ tendría que ser este. Y entonces, pues vamos a conectar al común. Y la otra terminal tendría que ir hacia 0 volts. Entonces, conectamos aquí. Y esta se va hacia 0 voltios. ¿Sí? Ahí ya tendríamos el accionamiento de nuestra primera solenoide, la primera etapa de nuestra secuencia, B+. Y entonces, una vez que sale B+, lo que va a hacer es que nuestro sensor B1 es el que va a detectar que ya está fuera. Y ese es el que debe energizar nuestra segunda bobina del relevador. Entonces, vamos a tomar como esta a la segunda bobina. Entonces, el sensor tiene que ir, de acuerdo a nuestro diagrama, a positivo. Y la otra terminal es la que va a energizar la segunda bobina. Y de ahí sabemos que el extremo que quedó libre de la bobina tiene que ir a 0 volts. Entonces, como esta bobina se iba a 0 volts, también la podemos aquí puentear. Entonces, esta viene con esta. ¿Sí? Y un contacto abierto de esa bobina va a energizar a nuestra solenoide A+. Entonces, ocupamos un contacto normalmente abierto. Haremos esta de aquí. Y esta es la que va a ir hacia positivo. Esta la tenemos hacia 24 volts, entonces podemos puentear. ¿Sale? Y
la salida de nuestro contacto, que vendría siendo este, tendría que ir hacia una de las terminales de nuestra solenoide A+. Esta es la electroválvula, entonces esta es la solenoide A+. Y el otro extremo tiene que ir a 0 voltios. ¿Sí? Entonces aquí hay 0 voltios. Podemos aquí unir. ¿Sí? Ya tendremos la mitad de nuestra secuencia. B más, A más. Y entonces cuando sale A más, es cuando va a detectar nuestro sensor A1. Y entonces este sensor es el que ahora debe de energizar la tercera bobina o el tercer relevador. ¿Sí? Y entonces procedemos a conectar. El otro extremo de ese sensor, quedamos que es el que energiza la tercera bobina, que en este caso va a ser esta de aquí. Vamos para acá. Ok, ahí está. Y la otra tiene que ir al común, que son 0 volts. Entonces este 0 volt lo tenemos disponible aquí. Entonces vamos a unir. Ahí está. ¿Sí? Van nuestras 3 bobinas ahí que hemos utilizado a 0 volts. Posteriormente tendremos que utilizar un contacto normalmente abierto que va a ir a positivo. Entonces, contacto normalmente abierto a positivo, de aquí lo llevamos. Entonces podemos usar este punto porque ese es el que viene a 24 voltios. Y la salida de ese contacto, que vendría siendo la solenoide que queremos energizar, y que en este caso pues va a ser la de B-, tendría que ser esta de acá, ¿sí? Esto es B más y esto es B-. Entonces ocupamos esta y la vamos a energizar de este punto, ¿sí? Y este tendrá que irse a 0 volts, ¿sí? Entonces en este punto hay 0 volts, podemos aquí puentear, ¿sale? Y vámonos entonces con la última etapa de nuestra secuencia, que vendría siendo el A-. Cuando regrese entonces el B, va a hacer contacto con este sensor, que sería el B0. Entonces, este sensor, ¿sí?, que de hecho es el único que nos sobra por conectar, tendría que energizar nuestra última bobina o relevador, ¿sí?, o relé. Entonces, lo energizamos, positivo, y el otro va a ir hacia una terminal de la bobina. Entonces conectamos hacia uno más largo, hacia el cáncer. Ahí está. Y la otra terminal de la bobina, sabemos que debe ir a 0 volts. Es esta de aquí, que nosotros podemos puentear con esta de aquí, que es la que tiene 0 volts también. ¿Vale? Entonces podemos hacer esos puentes siempre y cuando sean el punto donde debemos de conectar. Y finalmente utilizamos un contacto normalmente abierto de nuestra cuarta bobina para que ella haga la alimentación de la solenoide A-. Entonces esta de aquí se va a positivo. El positivo lo tenemos disponible en este punto, entonces podemos puentearlo aquí. Miren, este es aquí y esta se va a su vez a 24. Solo hicimos el puente. Y pues nos falta energizar esta solenoide, que es la de A-. Entonces aquí vamos a conectar común, y esta, que es la que debe de ir a 0 volts, la vamos a puentear en este punto.
¿Sí? ¿Sale? Entonces lo puedo conectar aquí. ¿Sí? Y de ese modo ya tendríamos completo el diagrama que tenemos ahí de la conexión en nuestro circuito de control para lograr la secuencia que nos hemos planteado. Entonces vamos a probar nuevamente. Pondré a cargar el compresor y pues enseguida visualizaremos el funcionamiento. Ok, vamos a ver entonces el funcionamiento de este circuito en secuencia. Está el compresor, entonces bueno, vamos a abrir el aire. Ya está energizado nuestro circuito de control. Lo que vamos a hacer para probar es darle un pulso. Al darle el pulso va a ser la secuencia en ciclo único. Si quiero otra vez la secuencia, tengo que volver a presionar. Si quisiéramos que fuera continuo, podemos cambiar el pulsador por el interruptor. Y entonces así ya lo está haciendo de manera continua. La secuencia es de a derecha y derecha. Vamos a hacerlo más lento para visualizar la secuencia. La voy a detener y vamos a empezar. Y así está de manera continua. Entonces estamos viendo cómo se activa cada una de las solenoides por efecto de los sensores magnéticos. Vamos a ponerle más velocidad. Ahí lo tenemos a mayor velocidad. Nuevamente lo regresaré a modo lento para apagar el compresor y ver el funcionamiento. Apagaré el compresor. Y bueno, observemos si es que se alcanza a apreciar unos pequeños LEDs indicadores tanto de la activación de las solenoides como la detección de los sensores magnéticos. Aquí se ve el pequeño LED que cada sensor magnético tiene, y de aquí viene también cada solenoide un pequeño LED para visualizar cuándo está activo y cuándo no. Pues vamos a dejarlo ahí hasta que concluya el aire. Bueno, mejor vamos a detenerlo antes. Termina de hacer la secuencia y debe de pararse. ¿Sí? Entonces ahí está el funcionamiento. ¿Sí? Entonces, pues básicamente esos son la forma en que debemos de realizar la conexión de nuestro circuito de fuerza, así como el circuito de control para secuencias electroneumáticas. Nuevamente reitero el agradecimiento al Tecnológico Nacional de México, Campus Atitalaquia, que nos brindó las facilidades para utilizar su laboratorio de mecatrónica, donde se cuentan con este tipo de módulos para poder llevar a cabo prácticas de este tipo. Muchas gracias.